Cuando se habla de iconos de la NBA, nombres como LeBron James y Michael Jordan saltan inmediatamente a la mente. Pero no es solo su talento en la cancha lo que llama la atención. Son sus inmensas fortunas y sus extravagantes estilos de vida lo que realmente nos deja boquiabiertos. Estamos hablando de jets privados, mansiones lujosas y colecciones de coches de alta gama. Estas superestrellas viven una vida con la que la mayoría de la gente solo puede soñar. Hoy nos sumergimos en el mundo de la élite de la NBA, siguiendo su trayectoria desde sus modestos comienzos hasta sus enormes fortunas. Prepárate para una épica cuenta atrás de los 20 jugadores más ricos de la NBA. Paul George. El primero de nuestra lista es Paul George, con un patrimonio neto de $90 millones. Paul George, también conocido como PG-13, ha consolidado su posición como uno de los jugadores mejor pagados de la NBA. Con 7 participaciones en el All-Star y una medalla de oro olímpica, la carrera de George en la NBA es impresionante. Por ello, tras incorporarse a la liga en 2010 con los Indiana Pacers, George se dio a conocer rápidamente por su versatilidad, destacando tanto como escolta como alero. Su destreza defensiva le valió el premio al jugador más mejorado de la NBA en 2013. Además, actualmente juega en los Los Angeles Clippers, donde gana un salario medio anual de $47.500.000, gracias a la renovación de su contrato por 5 años y $190 millones. Sus contratos publicitarios añaden entre 8 y $10 millones a sus ingresos, con colaboraciones con marcas tan populares como Nike y Gatorade. Fuera de la cancha, George ha realizado notables inversiones en el sector inmobiliario, entre las que destaca su mansión de $16 millones en Pacific Palisades, Los Ángeles, que compró a su compañero de la NBA, DeAndre Jordan. Además, George es conocido por su compromiso con la comunidad, con donaciones a programas juveniles e iniciativas benéficas en su ciudad natal, Palmdale. Su fortuna, sus inversiones y sus contribuciones a la sociedad demuestran que no solo tiene éxito en la cancha, sino también en la vida fuera del baloncesto. El éxito de Paul George, dentro y fuera de la cancha, es impresionante. Pero a continuación, nos centramos en el legendario Steve Nash, cuya carrera y proyectos le han reportado un patrimonio neto aún mayor. Steve Nash. A continuación, tenemos a Steve Nash, famoso por su increíble carrera en la NBA y sus proyectos tras el baloncesto. Con un patrimonio neto de $95 millones, Nash ha sido 2 veces MVP y 8 veces All-Star, y es considerado uno de los mejores bases de la historia de la NBA. Además, su carrera abarcó 18 temporadas, con etapas destacadas en los Phoenix Suns, los Dallas Mavericks y los Los Angeles Lakers. Sin embargo, se retiró del baloncesto profesional en 2015 debido a lesiones persistentes, principalmente problemas de espalda. En su último año, ganó un salario de $8,7 millones, lo que contribuyó a sus ganancias totales durante su carrera, que ascienden a $146 millones. Tras su retirada, Nash pasó a ser entrenador y fue entrenador jefe de los Brooklyn Nets de 2020 a 2022. Sigue vinculado al baloncesto como asesor senior de la selección canadiense. Fuera de la cancha, Nash cofundó la franquicia Steve Nash Sports Club y tiene participaciones en equipos de fútbol como los Vancouver Whitecaps y el RCD Mallorca. Su cartera inmobiliaria incluye propiedades como una residencia en Manhattan, valorada en $4,8 millones, y una casa en Paradise Valley, en Phoenix, que se vendió por $3,175 millones. Además, Nash ha realizado importantes contribuciones a causas benéficas, centrándose en mejorar la vida de los niños de todo el mundo a través de la Fundación Steve Nash, creada en 2004-2001. Si la carrera de Steve Nash estuvo llena de éxitos, nuestro siguiente jugador, Blake Griffin, aporta una mezcla única de dominio atlético y éxito en el mundo del entretenimiento. Blake Griffin. Blake Griffin ha dejado una huella significativa tanto en la NBA como en el mundo del entretenimiento, lo que le ha permitido amasar una fortuna de $110 millones. La brillante carrera de Griffin comenzó con los Los Angeles Clippers, donde se ganó el reconocimiento como uno de los mejores novatos de la historia. Además, en 2018 fue traspasado a los Detroit Pistons, donde su carrera siguió prosperando a pesar de las lesiones. El salario anual máximo de Griffin alcanzó los $32 millones y, a lo largo de los años, ha acumulado $160 millones en ganancias en la NBA. Además, Blake consiguió lucrativos contratos publicitarios con marcas como Kia, Nike y Subway, que le reportaron entre 6 y $10 millones adicionales al año. También ha causado sensación en Hollywood, con su productora Mortal Media,
coproduciendo proyectos como el reboot de White Men Can't Jump. Tiene una cartera inmobiliaria con propiedades en Los Ángeles y una finca en Brentwood valorada en $19.1 millones. Blake Griffin no solo destaca en el mundo del entretenimiento, sino que también es un filántropo. Blake fundó la Tim Griffin Foundation, que apoya iniciativas para el desarrollo y la salud de los jóvenes. Además, sus iniciativas fuera del baloncesto, como la coproducción de proyectos a través de su productora Mortal Media y la inversión en el sector inmobiliario, ponen de relieve su diversificada cartera y su amplia influencia. El notable éxito de Blake Griffin en el deporte y el entretenimiento sin duda ha dejado huella, pero nuestro siguiente jugador, Kevin Garnett, con un patrimonio neto de $120 millones, destaca como uno de los aleros más dominantes de la historia de la NBA. Kevin Garnett. Con un patrimonio neto de $120 millones, Kevin Garnett es considerado uno de los mejores aleros pivots de la historia de la NBA. Garnett fue seleccionado directamente desde el instituto por los Minnesota Timberwolves en 1995 y rápidamente causó sensación, ganando el premio MVP de la NBA en 2004 y participando en 15 All-Star a lo largo de su carrera. Además, el dominio de Garnett, tanto en ataque como en defensa, llevó a los Boston Celtics a ganar el campeonato en 2008, tras formar el famoso Big Three, con Paul Pierce y Ray Allen. Del mismo modo, a lo largo de sus 21 años de carrera, Garnett ganó la asombrosa cifra de $334.3 millones solo en salarios, lo que le convirtió en el jugador mejor pagado de la NBA en el momento de su retirada en 2016. Los $10 millones adicionales que ganaba al año por sus contratos publicitarios, con marcas como Adidas, aumentaron aún más su fortuna. Además, la influencia de Garnett va más allá del baloncesto. Protagonizó la película Uncut Gems y se convirtió en inversor de equipos deportivos, entre los que destaca el AS Roma. Tiene una mansión en Malibú que compró por $6,4 millones en 2003, pero que vendió por $16 millones en 2013. Tras su retirada, Garnett sigue activo en el mundo de la consultoría y los negocios, y está interesado en comprar los Timberwolves. La impresionante carrera y los proyectos tras su retirada de Kevin Garnett han dejado un legado duradero, pero el siguiente es Pau Gasol, otro gigante de la NBA, cuyo patrimonio neto de $120 millones refleja sus notables logros dentro y fuera de la cancha. Pau Gasol. El patrimonio neto de Pau Gasol, valorado en $120 millones, lo convirtió en uno de los jugadores de baloncesto europeos más exitosos de la NBA. Gasol ganó 2 campeonatos consecutivos con Los Ángeles Lakers en 2009 y 2010. Conocido también por su versatilidad y su gran inteligencia en la cancha, jugó en los Memphis Grizzlies, los Chicago Bulls, los San Antonio Spurs y brevemente en los Milwaukee Bucks, antes de poner fin a su ilustre carrera en el FC Barcelona en 2021. Además, los ingresos de Gasol en la NBA ascendieron a $225 millones, con un máximo de 19 millones por temporada. Además de su carrera como jugador, Gasol también ha obtenido ingresos a través de diversos patrocinios e inversiones, entre los que se incluye la propiedad de una lujosa mansión frente al mar en Redondo Beach, California. Además, sus actividades tras su paso por la NBA incluyen labores filantrópicas, en particular como embajador de UNICEF desde 2003, en apoyo de la salud y los derechos de los niños en todo el mundo. La pasión de Gasol por ayudar a los demás se refleja en su colaboración con organizaciones como el St. Jude Children's Research Hospital y la Fundación A3 Media. Más allá de la cancha, le encanta aprender, le interesa la medicina, inspirada en sus primeros estudios académicos, y disfruta de la lectura y la música. El legado de Gasol no solo se consolida en la NBA, sino también en el baloncesto internacional, donde llevó a España a múltiples títulos de Eurobásquet y medallas olímpicas, lo que reforzó aún más su impacto global en este deporte. A pesar de los impresionantes logros de Pau Gasol, tanto en la NBA como en el ámbito internacional, el siguiente en la lista es Tim Duncan, cuyo patrimonio neto de $130 millones destaca una carrera igualmente legendaria, con un dominio que se extendió durante casi 2 décadas en la NBA. Tim Duncan. El siguiente es Tim Duncan, conocido cariñosamente como uno de los jugadores más dominantes de la historia de la NBA. Con un patrimonio neto de $130 millones, Duncan pasó toda su carrera de 19 temporadas en los San Antonio Spurs, ganando más de $200 millones solo en salarios y millones más en patrocinios. Conocido como The Big Fundamental, ganó 2 premios MVP de la NBA y 3 premios MVP de las finales de la NBA.
Originario de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Duncan se dedicó a la natación hasta que un huracán interrumpió su entrenamiento, lo que le llevó a pasarse al baloncesto. Su brillante carrera universitaria en la Universidad de Wake Forest le llevó a ser elegido en primera posición por los Spurs en 1997. Además, Duncan formó una legendaria pareja con David Robinson, conocida como las Torres Gemelas, y se convirtió en una pieza fundamental de la franquicia. Duncan se retiró en 2016 como 15 veces All-Star de la NBA, dejando un legado de consistencia y campeonatos. Tras su retirada, se enfrentó a una demanda por fraude financiero después de que su antiguo asesor le robara más de $20 millones. Ganó el juicio y recuperó $7,5 millones. Duncan creó la fundación Team Duncan para apoyar el deporte juvenil, la educación y la concienciación sobre la salud, incluida la investigación del cáncer. Las iniciativas de Duncan tras su retirada también incluyen Blackjack Speed Shop, un negocio de personalización de vehículos en San Antonio. Más allá de su exitosa carrera en la NBA, la vida personal de Duncan refleja sus logros, entre los que se incluye la propiedad de una lujosa mansión en San Antonio, Texas. Si bien el legado de Tim Duncan como fuerza dominante en la NBA es innegable, el siguiente en la lista es Dirk Nowitzki, cuyo patrimonio neto de $140 millones es un reflejo de su notable carrera en el baloncesto y de sus proyectos tras su retirada. Dirk Nowitzki. El patrimonio neto de Dirk Nowitzki, que asciende a $140 millones, refleja su legendaria carrera en el baloncesto y sus proyectos tras su retirada. El jugador alemán, de 2,13 metros de altura, jugó durante 21 temporadas en los Dallas Mavericks, donde ganó $255 millones en salarios, que maximizó estratégicamente al jugar en Texas, un estado sin impuestos sobre la renta. Seleccionado en 1998, Nowitzki se convirtió en el rostro de los Mavericks, llevándolos a su primer y único campeonato de la NBA en 2011, donde fue nombrado MVP de las finales. Conocido por su generosidad, Dirk aceptó contratos con descuentos a lo largo de su carrera para ayudar a los Mavericks a conseguir mejores talentos. Al hacerlo, dejó sobre la mesa casi $194 millones, una decisión poco habitual en el deporte profesional. La mansión de Dirk en el norte de Dallas, comprada por $5,75 millones tras su retirada, lo sitúa entre celebridades como Mark Cuban y George W. Bush. Fuera de la cancha, las actividades de Dirk incluyen la filantropía, en particular a través de la Fundación Dirk Nowitzki, que apoya iniciativas de salud y educación. Nowitzki se retiró en 2019 como el jugador extranjero con más puntos anotados en la historia de la NBA. El patrimonio neto de $140 millones de Dirk Nowitzki pone de relieve su impresionante carrera en el baloncesto, mientras que el siguiente en la lista es Dwight Howard, cuya influencia en la liga es igualmente significativa. Dwight Howard. Con un patrimonio neto de $140 millones, Dwight Howard es uno de los nombres más reconocidos del baloncesto. Seleccionado en primera posición en el draft de la NBA de 2004 por los Orlando Magic, Howard se hizo rápidamente un nombre al batir récords y convertirse en una fuerza dominante en la NBA. A lo largo de su carrera, ganó más de $247 millones en salarios y 100 millones adicionales en patrocinios, alcanzando un salario máximo de $23 millones. Además, Howard jugó en varios equipos, entre ellos los Lakers, los Rockets y los 76ers, y sus éxitos más notables se produjeron en su primera etapa en Orlando y en su papel en el campeonato de la NBA de 2020 con los Lakers. Sin embargo, las lesiones desempeñaron un papel importante en su carrera, lo que le llevó a múltiples traspasos y cambios de equipo. Fuera de la cancha, Howard creó la fundación Dwight D. Howard, que apoya becas educativas y organiza campamentos de baloncesto para jóvenes. Es propietario de una lujosa mansión en Atlanta, Georgia, con cancha de baloncesto privada, piscina, cine en casa y sala de juegos, lo que refleja su exitosa carrera y su estilo de vida de alto nivel. Si bien la influencia de Dwight Howard en el baloncesto es innegable, el siguiente en la lista es Anthony Davis, cuyo patrimonio neto de $160 millones refleja su impresionante dominio en la cancha. Anthony Davis. Anthony Davis está considerado como una de las figuras más dominantes del baloncesto, con un patrimonio neto de $160 millones. Con una altura de 2,08 metros, Davis ha sido un jugador muy potente, tanto en la posición de ala pivot como en la de pivot. Fue elegido en primera posición en el draft de la NBA de 2012 por los New Orleans Pelicans, tras llevar a la Universidad de Kentucky al título de la NCAA durante su única temporada universitaria. Además, el salario actual de Davis es de $62 millones al año.
gracias a una extensión de contrato de 3 años y 186 millones de dólares con Los Angeles Lakers en 2023, lo que lo convierte en la mayor extensión de la historia de la NBA en ese momento. Se prevé que sus ganancias totales en la NBA superen los 400 millones de dólares. Aparte de su salario en la NBA, los patrocinios con marcas como Nike refuerzan aún más sus ingresos. A lo largo de su carrera, Davis ha sido nombrado 8 veces All-Star de la NBA y ganó su primer campeonato de la NBA con los Lakers en 2020, desempeñando un papel clave junto a LeBron James. Ha invertido en el sector inmobiliario, comprando una mansión de 31 millones de dólares en Bel Air en 2021. Su labor benéfica incluye la Fundación Anthony Davis, que presta apoyo a los niños a través de la educación, las actividades deportivas y los programas de construcción de comunidades. El siguiente es James Harden, cuya capacidad anotadora y su impacto en el juego son igualmente notables, lo que contribuye a su patrimonio neto de 165 millones de dólares. James Harden. Otro jugador de nuestra lista es James Harden, con un patrimonio neto de 165 millones de dólares. Conocido por su extraordinaria capacidad anotadora, Harden ganó el premio MVP en 2018 y ha liderado la liga en anotación en 3 ocasiones. Comenzó su carrera en los Oklahoma City Thunder y se convirtió en una estrella con los Houston Rockets, donde su rendimiento alcanzó nuevas cotas. Además, Harden ha ganado más de 301 millones de dólares en salarios a lo largo de sus 14 años de carrera en la NBA, con un salario base anual actual de 44 millones de dólares. Su contrato más importante fue una extensión de 4 años y 228 millones de dólares con los Rockets en 2017, lo que le convirtió en el jugador más rico de la historia de la NBA en ese momento. Además de su salario, Harden gana 15 millones de dólares adicionales al año por su contrato publicitario con Adidas, como parte de un contrato de 200 millones de dólares firmado en 2015. Fuera de la cancha, Harden ha invertido en el sector inmobiliario, comprando una mansión de 10 millones de dólares en Houston en 2019. Sus contratos publicitarios, entre los que se incluye una campaña con las gominolas Trolley, y sus participaciones en los equipos de fútbol Houston Dynamo y Houston Dash, ponen de relieve su riqueza más allá del baloncesto. Además, Harden ha tenido un impacto cultural, incluyendo su icónica barba y sus esfuerzos filantrópicos a través de la Fundación 3 The Harden Way, que apoya a comunidades desfavorecidas con oportunidades educativas y becas. Mientras que el patrimonio neto de James Harden asciende a 165 millones de dólares y su destreza anotadora es inigualable, el siguiente en la lista es Luol Deng, cuyo impresionante patrimonio neto de 200 millones de dólares refleja su éxito tanto dentro como fuera de la cancha. Luol Deng. Luol Deng es uno de los jugadores más exitosos de la NBA, no solo en la cancha, sino también en sus negocios, con un impresionante patrimonio neto de 200 millones de dólares. Deng fue seleccionado en 7º lugar en el draft de la NBA de 2004 por los Phoenix Suns y traspasado a los Chicago Bulls, donde se convirtió en 2 veces All-Star de la NBA. A lo largo de su carrera, Deng jugó en varios equipos, entre ellos los Cleveland Cavaliers, los Miami Heat, los Los Angeles Lakers y los Minnesota Timberwolves, ganando más de 166 millones de dólares solo en salarios. Su contrato más importante fue el de 72 millones de dólares que firmó con los Lakers en 2016. Luol Deng ha construido una sólida cartera de patrocinios a lo largo de los años, comenzando con un importante acuerdo con Nike. Además de Nike, Deng también ha trabajado con empresas como Gatorade y Adidas, entre otras. Fuera de la cancha, las inversiones inmobiliarias de Deng han sido una importante fuente de riqueza. Su cartera, que incluye hoteles, resorts, condominios y edificios de apartamentos, tiene un valor de más de 125 millones de dólares. Luol Deng no solo es un hombre de negocios, sino también un filántropo que apoya iniciativas deportivas, educativas y de bienestar en todo el mundo a través de la Fundación Luol Deng. Otras de sus iniciativas incluyen su papel como presidente de la Federación de Baloncesto de Sudán del Sur. A pesar del éxito de Luol Deng en la cancha y en sus negocios, el siguiente en la lista es Grant Hill, que ha causado un gran impacto con su impresionante patrimonio neto de 250 millones de dólares. Grant Hill. Con un patrimonio neto de 250 millones de dólares, Grant Hill ha tenido un impacto significativo tanto dentro como fuera de la cancha de baloncesto. Durante sus 18 años de carrera en la NBA, Hill jugó en equipos como los Detroit Pistons, Orlando Magic, Phoenix Suns y Los Angeles Clippers. Ganó 140 millones de dólares en salarios y aproximadamente 120 millones de dólares en patrocinios. Hill fue 7 veces All-Star de la NBA,
novato del año y medallista de oro olímpico en 1996. Además, Hill firmó un contrato de $80 millones con Fila en 1997, el mayor contrato de calzado de la época, y más tarde firmó un contrato de por vida con la empresa en 2018. También ha sido imagen de Sprite, McDonald's, Tag Heuer y AT&T, entre otros. Además, tras su retirada, Hill pasó a la televisión, convirtiéndose en un destacado analista de NBA TV, CBS y Turner Sports. Una de las iniciativas empresariales más notables de Hill fue la adquisición en 2015 de una participación minoritaria en los Atlanta Hawks, lo que le posicionó como uno de los pocos exdeportistas con un papel en la propiedad de la NBA. Además de su carrera en la televisión, Hill es conocido por su filantropía, su apoyo a la concienciación sobre el MRSA y su contribución a diversas causas educativas, entre ellas la guardería de su padre en Connecticut. Su impacto cultural se ve reforzado por su amplia colección de arte afroamericano, que demuestra su dedicación a la preservación de la historia cultural. El siguiente es Hakeem Olajuwon, cuyo legado como uno de los mejores jugadores brilla a través de su impresionante patrimonio neto de $300 millones. Hakeem Olajuwon. Con un impresionante patrimonio neto de $300 millones, Hakeem Olajuwon está considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Nacido en Lagos, Nigeria, Olajuwon emigró a Estados Unidos para jugar al baloncesto universitario en la Universidad de Houston, donde sus dominantes actuaciones le valieron el apodo de The Dream, el sueño. Además, tras ser seleccionado por los Houston Rockets como primera elección en el draft de la NBA de 1984, Olajuwon tuvo una carrera llena de éxitos, llevando a los Rockets a ganar 2 campeonatos de la NBA consecutivos en 1994 y 1995. Cabe destacar que es el único jugador que ha ganado el MVP de la NBA, el MVP de las finales, el jugador defensivo del año y un campeonato en la misma temporada. Fuera de la cancha, Olajuwon ha construido una carrera empresarial de gran éxito, principalmente a través de inversiones inmobiliarias. Además, ha realizado transacciones por valor de más de $150 millones, especialmente en Houston, donde se especializa en la compra de propiedades con un importante potencial de desarrollo. Una de sus adquisiciones más notables es el antiguo edificio del Banco de la Reserva Federal, que convirtió en una mezquita. Olajuwon es también un filántropo que contribuye a numerosas causas, entre ellas organizaciones benéficas islámicas y la organización de los Big Man Camps, donde enseña a jóvenes atletas y jugadores de la NBA técnicas avanzadas de juego en la zona. Su impacto cultural va más allá del deporte, ya que representa un puente entre África y el mundo gracias a su éxito en la NBA y su perspicacia empresarial. Mientras Hakeem Olajuwon construía un exitoso negocio y un legado filantrópico, Shaquille O'Neal también se labró su propio camino en el mundo de los negocios y los medios de comunicación. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal no solo es un legendario jugador de baloncesto, sino también un exitoso empresario y personalidad mediática con un patrimonio neto de $500 millones. A lo largo de sus 19 años de carrera en la NBA, Shaq ha jugado en los Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat y varios otros equipos, ganando $292 millones en salarios. Fuera de la cancha, su carismática personalidad le ayudó a conseguir más de $200 millones en patrocinios y, en la actualidad, sigue ganando alrededor de $60 millones al año gracias a diversas iniciativas empresariales. Además, sus patrocinios han desempeñado un papel importante en su éxito, ya que se ha asociado con grandes marcas como Reebok, Pepsi e Icy Hot, entre otras. Incluso después de su retirada, Shaq sigue siendo muy solicitado como portavoz y aparece con frecuencia en anuncios y diversas campañas publicitarias. Además, la cartera inmobiliaria de Shaq es tan impresionante como su carrera, con su antigua mansión en Orlando, que cuenta con un garaje para 17 coches y una cancha de baloncesto cubierta, pero que posteriormente vendió por $16.5 millones en 2021. Sus negocios también incluyen inversiones en Google y la propiedad de franquicias de Papa John's, Krispy Kreme y Five Guys, lo que contribuye aún más a su fortuna. Además de su carrera en los medios de comunicación, incluyendo su papel como analista en Inside the NBA, Shaq es conocido por su filantropía. Ha donado millones, cubriendo los gastos del funeral de la leyenda de la NBA, George Mikan, y financiando programas para jóvenes a través de su fundación. Al igual que Shaquille O'Neal prosperó en los negocios y la filantropía después de su carrera en el baloncesto, Vinnie Johnson también encontró un éxito notable fuera de la cancha.
Vinnie Johnson. El siguiente es Vinnie Johnson, con un patrimonio neto de 500 millones de dólares. Durante sus 13 años de carrera en la NBA, Johnson ganó solo 6 millones de dólares jugando para equipos como los Seattle Supersonics, los Detroit Pistons y los San Antonio Spurs, y ganó 2 campeonatos con los Pistons en 1989 y 1990. Conocido como The Microwave, el microondas, por su capacidad para anotar rápidamente desde el banquillo, el impacto de Johnson en la cancha fue celebrado con la retirada de su camiseta con el número 15 por parte de los Pistons. Además, la verdadera riqueza de Johnson proviene de la fundación de The Piston Group, un proveedor de piezas de automóvil que genera casi 3.000 millones de dólares al año y da empleo a más de 11.500 personas. El éxito de la empresa ha consolidado a Johnson como uno de los exdeportistas más ricos del mundo. Más allá de su negocio automovilístico, Johnson forma parte del consejo de administración de varias empresas conjuntas del sector automovilístico. Además, es propietario de una lujosa mansión en Londres. Ha apoyado programas educativos locales, demostrando su compromiso con la filantropía y su voluntad de retribuir a la comunidad a través de la fundación Vinnie Johnson. Mientras Vinnie Johnson construía un impresionante imperio empresarial tras su carrera en la NBA, Kobe Bryant, con un patrimonio neto de 600 millones de dólares, también logró avances notables tanto en inversiones como en filantropía. Kobe Bryant. Kobe Bryant tuvo un impacto significativo tanto dentro como fuera de la cancha de baloncesto, con un patrimonio neto de 600 millones de dólares. Conocido como la Mamba Negra, Kobe tuvo una carrera estelar, ganó 5 campeonatos de la NBA, 2 medallas de oro olímpicas y fue 18 veces All-Star de la NBA. Solo su salario en la NBA ascendió a 328 millones de dólares, mientras que los patrocinios de marcas como Nike y McDonald's le reportaron otros 350 millones, lo que le convirtió en uno de los deportistas mejor pagados del mundo. Además, Kobe realizó inteligentes inversiones empresariales, entre las que destaca su famosa participación de 6 millones de dólares en Body Armor, que en 2018 había crecido hasta alcanzar los 200 millones. Tras su muerte, Coca-Cola compró la empresa, lo que supuso una ganancia inesperada de 400 millones de dólares para su patrimonio. Kobe también cofundó la empresa de capital riesgo Bryant Stibel, que creció hasta alcanzar más de 2.000 millones de dólares en inversiones en empresas tecnológicas y de medios de comunicación. Además, patrocinó varias marcas a lo largo de su carrera, entre ellas Nike, que siguió apoyándole incluso después del escándalo de 2003. Su línea de zapatillas deportivas se convirtió en un icono mundial, especialmente en China, donde Kobe tenía un gran número de seguidores. Tras su retirada, ganó un Oscar por su cortometraje Dear Basketball y se centró en gran medida en la filantropía a través de la Fundación Kobe y Vanessa Bryant, que apoya iniciativas para la juventud y la educación. Su mentalidad Mamba sigue inspirando a deportistas de todo el mundo. Trágicamente, Kobe falleció en un accidente de helicóptero el 26 de enero de 2020 junto a su hija Gianna, pero su legado como icono cultural mundial permanece intacto. Kobe Bryant pudo haber alcanzado un notable patrimonio neto de 600 millones de dólares gracias a su legendaria carrera en la NBA y a sus inteligentes inversiones, pero Junior Bridgeman igualó ese éxito con un patrimonio neto de 600 millones de dólares al destacar tanto en el baloncesto como en el mundo de los negocios. Junior Bridgeman. Con un patrimonio neto de 600 millones de dólares, Junior Bridgeman alcanzó un éxito notable tanto en las canchas de baloncesto como en los negocios. Bridgeman tuvo una carrera de 12 años en la NBA, principalmente con los Milwaukee Bucks y los Los Angeles Clippers, donde anotó 11.517 puntos y se dio a conocer como un sexto hombre fiable. Su salario más alto fue de $350.000. Además, tras su paso por la NBA, Junior transformó su carrera invirtiendo en franquicias de Wendy's. Comenzó con un solo local y amplió su negocio hasta llegar a poseer más de 160 establecimientos de Wendy's y 120 de Chili's a través de Bridgeman Foods Inc. Esta expansión le llevó a alcanzar unos ingresos anuales superiores a los 530 millones de dólares. Bridgeman también se involucró en el embotellado de Coca-Cola, donde ahora dirige Heartland Coca-Cola, una importante empresa regional de embotellado. Además, a pesar de su éxito, Bridgeman siguió con los pies en la tierra y a menudo trabajaba detrás del mostrador de su Wendy's para aprender a fondo el negocio. Este enfoque práctico dio lugar a una anécdota notable cuando un cliente, al ver a Bridgeman trabajando con el uniforme de Wendy's, pensó erróneamente que estaba pasando apuros. Además, los esfuerzos filantrópicos de Junior son significativos,
ya que apoya al Crittenton Children's Center y al Crisis Nursery a través de sus empresas. Su influencia se extiende a campamentos de baloncesto para jóvenes e iniciativas educativas, lo que demuestra su compromiso con la retribución social. Junior Bridgman puede haber acumulado un impresionante patrimonio neto de $600 millones gracias a su exitosa carrera en la NBA y a sus inteligentes iniciativas empresariales, pero Magic Johnson llevó su legado a otro nivel, alcanzando un asombroso patrimonio neto de $1.200 millones con su espíritu emprendedor y sus esfuerzos filantrópicos. Magic Johnson. Magic Johnson es un famoso exjugador de baloncesto y exitoso empresario con un patrimonio neto de $1.200 millones. Johnson fue la primera elección en el draft de la NBA de 1979 por los Los Angeles Lakers. A lo largo de sus 13 años de carrera con los Lakers, ganó 5 campeonatos de la NBA, obtuvo 3 premios MVP y fue 12 veces All-Star de la NBA. Conocido por su versatilidad y su rivalidad con Larry Bird, Johnson impulsó significativamente la popularidad del baloncesto en la década de 1980. Además, tras retirarse en 1991 debido a un diagnóstico de VIH, Johnson se pasó al mundo de los negocios. Fundó Magic Johnson Enterprises, que se centra en inversiones en entretenimiento, inmobiliaria y salud. Además, entre las principales iniciativas empresariales de Magic se incluyen una asociación con Starbucks para abrir tiendas en zonas desfavorecidas y participaciones en los Dodgers de Los Ángeles y los Sparks de Los Ángeles. En 2012, él y sus socios compraron los Dodgers por $2.000 millones y, en 2023, se unió a un grupo que compró los Washington Commanders por $6.050 millones. Además, las propiedades inmobiliarias de Magic incluyen una casa en Beverly Hills y una casa de playa de estilo toscano en Dana Point. También vendió una finca en Bel Air por $11,5 millones en 2023. Como filántropo, Magic creó la Fundación Magic Johnson para combatir el VIH-Sida y ha sido un destacado defensor de la concienciación sobre el VIH-Sida. Su impacto cultural va más allá del baloncesto, ya que sigue ejerciendo su influencia a través de sus iniciativas empresariales y su labor benéfica, lo que le convierte en una figura respetada tanto en el mundo del deporte como en el de los negocios. El siguiente es LeBron James, cuyo patrimonio neto es similar al de Magic Johnson, $1.200 millones, y que demuestra su enorme impacto en el baloncesto y más allá. LeBron James. Con un patrimonio neto de $1.200 millones, LeBron James es un destacado jugador de baloncesto estadounidense y empresario cuya influencia va más allá de la cancha. Fue elegido en primera posición por los Cleveland Cavaliers en el draft de la NBA de 2003. Conocido como King James, ha tenido una carrera legendaria en la NBA con los Cavaliers, los Miami Heat y los Los Angeles Lakers. Ha ganado 4 campeonatos de la NBA, 2012, 2013, 2016 y 2020, y ha recibido múltiples premios MVP. Además, la fortuna de James no solo proviene de su salario en la NBA, sino también de importantes contratos publicitarios. Gana entre 60 y 90 millones de dólares al año gracias a sus acuerdos con Nike, Beats by Dre y Coca-Cola. Además, su contrato vitalicio con Nike está valorado en más de $1.000 millones, lo que pone de relieve su influencia en el mercado. James también tiene participaciones en equipos deportivos como el Liverpool FC, los Boston Red Sox y los Pittsburgh Penguins, y es propietario de acciones de Blaze Pizza por valor de $40 millones. Además, las propiedades inmobiliarias de James incluyen una mansión de $36.8 millones en Beverly Hills y una casa personalizada de $9.5 millones en Ohio. La filantropía de LeBron, especialmente a través de la fundación LeBron James Family, incluye la financiación de la escuela I Promise en Akron, Ohio. Mientras LeBron James consolidaba su lugar en la historia del baloncesto, la trayectoria de Michael Jordan alcanzaba nuevas cotas, con un patrimonio neto de $3.200 millones, definiendo una era con sus logros inigualables y su perspicacia empresarial. Michael Jordan. Encabeza nuestra lista Michael Jordan. Es un jugador de baloncesto estadounidense retirado, propietario de un equipo, patrocinador de productos y empresario con un patrimonio neto de $3.200 millones. Jordan es considerado a menudo el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, tras llevar a los Chicago Bulls a 6 campeonatos de la NBA y ganar 5 premios MVP. Tiene el promedio de puntos más alto de la historia y fue incluido en el Salón de la Fama en 2009. Sin embargo, la fortuna de Jordan no proviene únicamente de su salario en la NBA.
que ascendió a $93.700.000 a lo largo de su carrera. En cambio, alcanzó el estatus de multimillonario gracias a una combinación de contratos publicitarios e inversiones inteligentes. Además, su contrato con Nike, que incluye la icónica marca Air Jordan, le ha reportado más de $1.400 millones y gana alrededor de $100 millones al año por patrocinios y diversas iniciativas empresariales. Un factor clave en la condición de multimillonario de Jordan es su participación en los Charlotte Hornets, que compró en 2010 por $175 millones. En 2023, vendió el equipo por $3.000 millones, lo que aumentó aún más su fortuna. Además de su éxito empresarial, la cartera inmobiliaria de Jordan incluye una lujosa mansión en Júpiter, Florida, y una casa de 12.310 pies cuadrados junto a un lago en Charlotte, Carolina del Norte. También es propietario de un jet privado Gulfstream G550 valorado en $50 millones. Entre sus iniciativas filantrópicas se incluyen una donación de $10 millones a Make-A-Wish y importantes contribuciones a clínicas de salud e iniciativas de justicia social. Esto nos lleva al final de nuestra cuenta atrás de los 20 jugadores más ricos de la NBA. Sus trayectorias desde la cancha hasta la increíble riqueza son verdaderamente inspiradoras. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido emocionante como este, haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla para seguir viendo.